Hola, bienvenidos a nuestro video. Hoy hablaremos acerca de la insuficiencia renal aguda, y esta se trata de un síndrome caracterizado por la pérdida brusca e intensa de la función renal que puede producirse en horas, días o semanas. Produce una acumulación de todos los productos tóxicos que normalmente son depurados por el riñón, acompañado de trastornos hidroelectrolíticos. Se distinguen tres grupos según su etiología: prerrenal o funcional, producida por hipoperfusión renal; intrarrenal o parenquimatosa, producida por la alteración glomerular, tubular, vascular o intersticial; y la posrenal u obstructiva, que se causa por dificultad en la eliminación de la orina. La insuficiencia renal aguda prerrenal se produce por la hipoperfusión en ausencia de lesión estructural renal. Inicialmente se considera reversible, pero puede transformarse en necrosis tubular aguda si no se corrige la isquemia. Su etiopatogenia. Aparece por hipoperfusión renal, como se ha mencionado anteriormente, en situaciones donde la presión sanguínea en el capilar glomerular desciende por debajo de 60 milímetros de mercurio, lo cual paraliza la producción del ultrafiltrado. Puede desencadenarse en múltiples situaciones, como en hipovolemia, a causa de deshidrataciones, como es el caso de vómitos, diarreas, diuréticos, quemaduras o hipercalcemia; por hemorragias o atrapamiento en el tercer espacio, como es conocida la ascitis. También se puede producir por el bajo gasto cardíaco, con múltiples causas como la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio, las arritmias con compromiso hemodinámico, el taponamiento pericárdico y el trombolismo pulmonar masivo. Otra de las causas sería la vasodilatación periférica, producida por un shock séptico, o una vasoconstricción renal, en donde se contrae la arteriola aferente, produciendo una caída de la presión intraglomerular, a causa del síndrome hepatorrenal o de iatrogenia, como puede ser cuando se administra drogas vasoactivas a altas dosis en el paciente. Y por último tenemos la pérdida de la capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo renal, en donde se consideran dos procesos importantes, ya sea la inhibición de la síntesis de prostaglandinas cuando se utiliza vasodilatadores renales, por ejemplo en el tratamiento con AINES, o aquellas que son causadas por el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo en el tratamiento con IECA o ARA2-2. En cuanto a la clínica, en todos los tipos de fracaso renal agudo existen rasgos comunes. Podemos presenciar oliguria, hipotensión, esto en situaciones de hipovolemia, bajo gasto y vasodilatación periférica, como podemos observar en la tabla, que podemos diferenciarla tanto en locales como en generales, y esto en dependencia de su etiología. Y por último, la deshidratación mucocutánea. También es importante detallar el fracaso renal agudo parenquimatoso, porque este es causa del 10 al 20% de todos los fracasos renales agudos. Se va a producir por una lesión estructural del parénquima renal, y tanto su etiología, patogenia y clínica son muy variables, porque prácticamente todas las estructuras renales pueden verse implicadas y casi todos los grupos de patologías renales pueden producir este síndrome. Es importante detallar así su etiología según la estructura lesionada, distinguiendo lo siguiente. En alteraciones vasculares podemos observar vasculitis, una microangiopatía trombótica que puede ser secundaria a una hipertensión arterial maligna, un arterioembolismo de colesterol y un tromboembolismo renal, tanto bilateral o sobre un riñón solitario. También la presencia de aneurisma de la arteria renal o aorta y trombosis venosa renal. También es importante destacar las alteraciones glomerulares, como la glomerulonefritis, tanto agudas primarias y secundarias. Por último, las alteraciones tubulares, en las cuales vamos a encontrar dos tipos de necrosis: la necrosis tubular isquémica y la necrosis tubular tóxica. En la primera, la hipoperfusión renal mantenida va a conducir a una necrosis isquémica del túbulo, por lo que todas las causas de fallo prerenal lo son de la necrosis tubular aguda si se mantiene en el tiempo. De la necrosis tubular tóxica vamos a distinguir dos grupos, tanto factores endógenos como exógenos.
En los endógenos vamos a presenciar los pigmentos, en este caso la hemoglobina libre, la mioglobina y la bilirrubina. También la hipercalcemia, las proteínas intratubulares, en este caso en el mieloma, y los cristales intratubulares, como es la presencia del ácido úrico. Y los factores exógenos, vamos a tener factores iatrógenos, como los aminoglucósidos, que van a producir típicamente un fracaso renal agudo, no oligúrico, y también ciertos medicamentos como el ganciclovir y el foscarnet. Contrastes radiológicos yodados, que son prevenibles con soroterapia y N-acetilcisteína. Y por último, los disolventes industriales, resaltando el glicol, entre otros. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de las fases de la necrosis tubular aguda. Es así que aquí tenemos a la instauración, a la oligoanuria, la poliuria ineficaz y la restauración. En cuanto a la instauración, se produce una pequeña disminución de la diuresis en situaciones predisponentes a la necrosis tubular aguda, como lo son casos postoperatorios, shock e incluso el uso de fármacos. Esta suele durar unos minutos u horas y aunque muchas veces pasa desapercibida, es muy importante detectarla porque puede ser reversible. Respecto a la oligoanuria, la diuresis disminuye a unos 400 mililitros en 24 horas y aparecen los signos de la uremia, lo cual dificulta su manejo. Aquí tenemos a la hiperhidratación con riesgos de edema agudo de pulmón, hiperpotasemia con riesgo de arritmia secundaria, acidosis metabólica, hiperuricemia sintomática, hiperfosfatemia y también tendencia a la hipocalcemia. Además, aparece predisposición a las infecciones, que son la causa más frecuente de muerte en el fracaso renal agudo en general. Por otra parte, se producen hemorragias por la trombopatía urémica, que con frecuencia son de localización digestiva, por lo cual los pacientes pueden presentar incluso hemorragias por estrés. Además, tenemos anemia de origen multifactorial e incluso casos de malnutrición por el contexto clínico en el cual acontece la necrosis tubular aguda. La duración de esto es de 3 a 10 días aproximadamente. El mecanismo exacto por el cual se produce la oliguria no está claro porque existe contradicción entre la disfunción tubular y la oliguria. Además, es importante mencionar que la fase de la oliguria no es constante y que la aparición de la anuria es rara, obligando así a descartar componentes obstructivos del fallo renal. Tenemos la poliuria ineficaz. En esta fase se produce un incremento de la diuresis, pero sin corrección clínica ni bioquímica de la uremia. Es así que pueden producirse alteraciones hidroelectrolíticas graves. Esta precede en 2 a 3 días al descenso de la creatinina y no siempre está presente. Finalmente tenemos la restauración. Aquí se van restableciendo las funciones renales, inicialmente las glomerulares y finalmente, al cabo de meses, las tubulares. Vamos a hablar del fracaso renal agudo obstructivo o posrenal. Este se va a producir por la obstrucción de la vía urológica que genera un aumento de la presión de la vía urinaria hasta llegar al espacio urinario de la cápsula de Bowman, lo que provoca una dilatación de la vía urinaria. Este aumento de la presión en el glomérulo va a contrarrestar la presión de perfusión renal, lo que va a impedir el filtrado glomerular y va a provocar el fallo renal. Esta es la causa del 10% de los fracasos renales agudos. Aquí debemos tener consideración de que siempre debe descartarse la presencia del globo vesical, en primer lugar con una buena exploración física y si fuese necesario una ecografía, con la cual vamos a lograr visualizar el globo vesical o la hidronefrosis. Vamos también a tener las etiologías de este fracaso renal agudo posrenal. En primer lugar, vamos a tener a la obstrucción ureteral, en donde vamos a clasificarla en 3 partes. La intraluminal, que corresponde a las litiasis, generalmente por una obstrucción unilateral, los coágulos, la necrosis papilar. Vamos también a tener la intraparietal, que aquí vienen los tumores, la estenosis ureteral y la malacoplaquia. Y la extrínseca, en donde vamos a tener la fibrosis retroperitoneal, las neoplasias y la ligadura iatrógena del uréter. También tenemos la obstrucción del cuello vesical, en donde vamos a considerar a la hiperplasia prostática benigna como la causa más frecuente.
También vamos a tener los adenocarcinomas de próstata, una vejiga neurógena, los coágulos vesicales y la pelvis congelada. Y finalmente vamos a tener la obstrucción uretral, en la cual vamos a considerar las estenosis uretrales, los tumores y las valvas congénitas. Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico. Ante un fracaso renal agudo, debemos realizar una anamnesis y una exploración física detallada con el fin de evaluar signos de deshidratación, medir la tensión arterial, descubrir la presencia de un globo vesical, sondajes, entre otros. También se debe realizar una analítica con la presencia de iones y creatinina en orina, un electrocardiograma para descartar la hiperpotasemia, así como una radiografía de tórax para descartar un edema agudo de pulmón. También se debe realizar un sedimento urinario en fresco, donde se puede observar un sedimento limpio con cilindros hialinos. En el fracaso renal agudo prerrenal, los cilindros hialinos son fisiológicos. También podemos observar unos cilindros granulomatosos con células epiteliales por descamación del túbulo. En la necrosis tubular aguda pueden aparecer también en las glomerulonefritis. Los cilindros hemáticos también podemos verlos en las glomerulonefritis, en las vasculitis y son patognomónicos de la hematuria de causa glomerular. Podemos encontrar cilindros de leucocitosis con piuria en las nefropatías túbulo intersticial y en las pielonefritis. También podemos ver unos cilindros eosinofílicos en las nefritis túbulo intersticial agudas por hipersensibilidad y en ateroembolia por colesterol. Podemos ver la presencia de cilindros serios en una insuficiencia renal crónica y cilindros grasos en un síndrome nefrótico. También se debe realizar una ecografía renal y esta con el fin de diferenciar entre el fracaso renal agudo y la insuficiencia renal crónica. En el fracaso renal agudo vamos a encontrarnos con unos riñones de tamaño normal y una buena diferenciación córtico-medular. En cambio, en insuficiencia renal crónica los riñones van a ser pequeños, va a haber una mala diferenciación córtico-medular y vamos a ver quistes corticales simples. La biopsia renal solo se realiza en el caso de un fracaso renal agudo parenquimatoso. Tras establecer un algoritmo diagnóstico de la insuficiencia renal, es de gran importancia valorar si se trata de un fracaso renal agudo o es la forma de presentación de una insuficiencia renal crónica. La buena tolerancia clínica al síndrome urémico, una historia familiar de nefropatía, presencia de poliuria, polidipsia, nicturia, anemia normocítica normocrómica, hipocalcemia, hiperfosfatemia, osteodistrofia renal, neuropatía, riñones pequeños en la ecografía, osteodistrofia renal, calambres, sensación de piernas inquietas y prurito. Estos son síntomas sugerentes de patología renal crónica. Sin embargo, únicamente el conocimiento de una función renal previamente normal permite establecer con total seguridad el diagnóstico de una insuficiencia renal aguda. En cuanto a las pruebas o exámenes complementarios de imagen, el más útil es la ecografía, que nos va a ayudar a determinar el origen de la enfermedad renal aguda o ya sea crónica. El algoritmo diagnóstico es el siguiente, que nos habla de la utilidad de la ecografía. Este eco nos dice cuando se trata en casos de poliquistosis, que usualmente se presenta en pacientes en adultos, o si los riñones son pequeños, al observarlos mediante ecografía, hablamos de una insuficiencia renal crónica. Si no es altamente significativa la ecografía, tenemos que realizar un estudio en orina, que es la valoración o la cuantificación del sodio en orina, y observamos el valor. Dependiendo del valor del sodio en la orina, nos damos cuenta si hay un fallo renal agudo, prerenal, si tiene ciertas excepciones, o si se trata de un fallo renal agudo a nivel del parénquima, como son las causas glomerulares, vasculares, túbulo-intestinales, y en esto sería importante realizar una biopsia. Si en el eco observamos una hidronefrosis, es probable que se trate de un fracaso renal agudo obstructivo.
Finalmente, el diagnóstico diferencial. Para el diagnóstico diferencial entre insuficiencia renal aguda, prerrenal y parenquimatosa, utilizamos los llamados criterios de prerrenalidad que se encuentran en la tabla de la derecha. El ionograma en orina se altera con la toma de diuréticos, mientras que la creatinina y la urea no se ven afectados por ello, siendo dichos cocientes útiles para el diagnóstico en aquellos pacientes que tomaban previamente diuréticos. El tratamiento. Los dos factores más relevantes en la valoración inicial del tratamiento son: 1. La situación de hemodinámica y el volumen de diuresis, debido a que un paciente oligoanúrico con sobrecarga de volumen y habitual insuficiencia cardíaca congestiva supone una urgencia vital. Y 2. La presencia de la hiperpotasemia con valores tóxicos y potencialmente letal, es decir, el potasio mayor a de 0,6 miliequivalentes litro. En cuanto al tratamiento de soporte, tenemos que primero monitorizar el volumen extracelular, es decir, el peso diario y el control de la tensión arterial. Segundo, la nutrición, es decir, la ingesta calórica adecuada para evitar el catabolismo, y la restricción proteica discreta, es decir, de 0,6 gramos kilogramos al día. Tercero, los fármacos. Debemos ajustar todos ellos al grado de la función renal y al evitar los nefrotóxicos. 4. El manejo de las complicaciones hidroelectrolíticas, es decir, la sobrecarga intravascular, es decir, la restricción de sodio y agua, los diuréticos y la ultrafiltración. Segundo, la hiperpotasemia. Tercero, la hiponatremia, es decir, la restricción de la ingesta de agua libre y de las soluciones hipotónicas. 4. La acidosis metabólica, es decir, el bicarbonato sódico. Y 5. La hipocalcemia, es decir, el carbonato gluconato de calcio, pero sin síntomas. En cuanto a las indicaciones de la diálisis en el fracaso renal agudo, primero, la diálisis no parece mejorar el pronóstico de la insuficiencia renal aguda, de modo que solo debe hacerse en caso necesario y cuando las medidas conservadoras hayan. La diálisis va a estar indicada en el curso de la insuficiencia renal aguda cuando se presenta: primero, sobrecarga hídrica, es decir, un edema agudo de pulmón resistente a diuréticos. Segundo, la hiperpotasemia grave, es decir, mayor a 7, que va a persistir con signos de toxicidad cardíaca. Tercero, una acidosis metabólica severa, es decir, el bicarbonato menor a 10, que va a ser rebelde a tratamiento con bicarbonato. Y la hipercalcemia severa. Y por último, la presencia de síntomas y complicaciones urémicos graves, es decir, una pericardis urémica, una encefalopatía urémica, una enteropatía urémica y una trombopatía urémica con hemorragia. Pues bien, vamos a continuar con lo que sería el tratamiento específico, y algo a tomar en cuenta es que el tratamiento etiológico es el más importante. En relación al tratamiento prerrenal, tenemos que se realiza una expansión de la volemia, es decir, si persiste la oliguria, se realiza un toque de diurético. ¿Cómo lo hacemos esto? Con dosis bajas de furosemida, para así iniciar lo que es la diuresis y a su vez también evitar el desarrollo de una necrosis tubular aguda oligúrica. Por otro lado, también tenemos que se puede utilizar la dopamina, ya que induce una vasodilatación. Además, también tenemos que se puede utilizar drogas inotrópicas. Ya en lo que tendría que ver en relación al tratamiento parenquimatoso, tenemos que aquí el tratamiento es netamente etiológico, es decir, de la causa que produce este cuadro. Además, tenemos que en la postrenal se debe primero resolver la obstrucción que produce esta patología, y a su vez también algo a recordar es que la colocación de una sonda vesical descarta la presencia de una uropatía obstructiva baja. Esto sería todo en cuanto al tratamiento específico y nuestra exposición. Gracias por su atención.